Esta semana y tras días de bloqueo al Palacio Legislativo de San Lázaro por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, el Pleno de la Cámara de Diputados sesionó en una sede alterna, donde se discutió y aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2020. De esto le hablaremos a lo largo del programa. Bienvenidos, esto es Parlamento Abierto. Jueves 22 de noviembre inició con el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN de abstenerse de la discusión del presupuesto de egresos para el próximo año, aunque sí participó en la Comisión de Presupuesto que previamente sesionó. En conferencia con medios de comunicación, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el día en que se discutiría el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, no era un buen día para México, al tiempo de indicar que la responsabilidad de establecer condiciones adecuadas para que la Cámara de Diputados sesione en el Palacio Legislativo de San Lázaro le corresponde al gobierno federal y al de la Ciudad de México, y ambos incumplieron en ella hasta ese momento. Y queremos aprobar en la Casa de las Leyes el presupuesto, pero no así Morena, no así presidente de la República, y por eso no seremos comparsa ni vamos a convalidar acciones atropelladas contra los mexicanos. Rechazamos y no sabemos los posibles ajustes al dictamen, un presupuesto centralista, clientelar, electorero, opaco, discriminatorio que ignora a toda la población. Por eso, frente a este escenario de falta de diálogo, de alianzas con la opacidad y sobre todo querer aprobar como un cheque en blanco, sin dictamen, un presupuesto a escondidas de los mexicanos, es inaceptable para nosotros. No vamos a ser cómplices de semejante atropello. Y esa es la posición del PAN, que orgullosamente en diálogo, queriendo construir y queriendo sumar y multiplicar, estamos compartiendo. Ya en la sede alterna sesionó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde todos los grupos parlamentarios fijaron su postura y se aprobó el proyecto de presupuesto para el próximo año, el cual se envió al Pleno. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública discutió el dictamen en el que los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos. Aquí estamos responsablemente haciendo lo que nos toca, señor presidente, compañeras y compañeros. Sin embargo, nos deja por los suelos este proceso legislativo. Nos deja por los suelos sin las verdaderas herramientas para dar una discusión digna y habernos jactado de decir fuimos partícipes en contra o a favor de ese dictamen. Nos quitaron lo que por derecho nos toca, que es el debatir al seno de la comisión y hacer un dictamen que fuera acorde a esta nueva legislatura, que en la mayoría se dice diferente. Pero ¿saben qué? Tenemos las mismas prácticas que los que nos antecedieron. Lo dije el año pasado y aquí estamos como manual repitiendo los mismos patrones y peor. Legislando con las rodillas, con las manos en la puerta, viendo un dictamen que realmente, lo he de decir, no refleja las necesidades de este país. Si así como se montó ese operativo ayer, con esas tanquetas de agua, se les montara esos operativos a los delincuentes, que ya saben dónde están, que ya saben quiénes son, no estaría la violencia como está en este país. Pero sí se les monta a los campesinos, porque son delincuentes, por pedir y exigir los derechos que por ley les corresponde. Porque existe una ley de desarrollo rural que este gobierno de izquierda al que yo apoyé, y sigo apoyando al presidente porque aún tengo esperanza que algún día reflexione y le ayude a los campesinos que le dieron su voto de confianza, que confiaron en él porque iba a sacar adelante al campo. Hoy no ha hecho nada. Y en este presupuesto el campo viene disminuido. Es una falacia lo que quieren decir que hoy como nunca el campo trae presupuesto. Mentira.
Mentira. En favor, las expresiones hicieron hincapié en que los programas sociales atenderán a los grupos sociales más desprotegidos. Lo que estamos haciendo no es repartir dinero, como dicen los conservadores neoliberales. Estamos reconociendo derechos. Las becas de los estudiantes del bachillerato, el sistema de aprendices, el sistema de adultos mayores, el sistema de incremento de la producción agropecuaria, directamente con productores, en programas concretos y específicos. Eso es estar reconociendo derechos. No estamos repartiendo el dinero por otras motivaciones que no sea la de reconocer derechos y de tratar de dar una base en el fortalecimiento del ingreso popular para el futuro desarrollo económico del país. Muchas gracias. Nosotros desde el Partido del Trabajo expresamos nuestro beneplácito por haber demostrado esta altura de miras y aguantar el tiempo que fuese necesario. Hoy, 15 días después de que se tomaron las instalaciones, se bloquearon los accesos, me parece que una vez agotadas las distintas mesas de trabajo que hubo con todos, entiendo que a nadie se le dejó de atender, hubo muchos acuerdos que se lograron y hubo también que dar respuestas concretas de lo que no se podía. Así es que yo creo que debemos felicitarnos por este ejercicio de tolerancia, de inteligencia política, y el Partido del Trabajo así lo quiere expresar en principio. Las posiciones en contra señalaron que el dictamen de presupuesto presentó recortes a sectores que lo requieren para impulsar el desarrollo del país, como el campo. Yo quiero decirles que actualmente, con tantos años que criticaron, hoy no nada más son la sombra de lo que criticaron. Véanse en un espejo, compañeros, porque lo que criticaron ustedes son eso y redoblado. México necesita mejores programas sociales, eso me queda claro. También celebro que algunos programas hoy, cosa que no quisieron hacer hace un año, tengan reglas de operación. Pues yo quiero decirle a los ciudadanos que hoy nos están viendo y a los que yo sí me debo, no como muchos, como aquí decía mi compañera, como no salieron a buscar el voto, pues yo no sé a quién se deban. Pero a los que están ahí yo quiero decirles que eso que hoy se hizo de los programas, eso se hubiera hecho hace un año. Y eso significa todo el recurso que ya se usó malamente, que hubo subejercicios y que hoy están reconociendo al hacerlo que lo pudieron haber hecho, pero voluntad política en esta comisión no hay. No nos equivoquemos, compañeras y compañeros diputados. Y tienen razón. El presupuesto lo conocemos desde el 8 de septiembre que se entregó por parte del Ejecutivo la propuesta. Yo no sé por qué nos hemos tardado tanto en aprobarlo, si no hay modificación alguna. Sigue exactamente con las mismas 5 características que se presentaron en este proyecto. Como se los dijimos el año pasado, este presupuesto no va a generar crecimiento económico, ya lo estamos viendo. Primeros meses, 0 crecimiento. El siguiente va a estar igual o peor, ojalá que me equivoque. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a haber crecimiento económico? Porque está disminuyendo el gasto en infraestructura. Y compañeros, tienen que aprender que el presupuesto es un elemento determinante de la estrategia económica de un gobierno. Ahí se muestra la vocación, la intención del gobierno en turno, porque tiene las herramientas del gasto público. Y este presupuesto no está dedicado a enfrentar el problema principal, que es el del crecimiento. No está diseñado, pues, esta propuesta para abordar el problema principal del país, que es el del crecimiento. La inversión pública es apenas 1.5 del PIB, cuando se requiere para detonar el crecimiento el 25%. Es un presupuesto y una estrategia
de corto plazo se desdeña la inversión, no le pidamos al país una dinámica diferente de estancamiento. No lo va a haber en los próximos años si se sigue estableciendo esta estrategia. Finalmente, con 34 votos en favor y 12 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Diputado presidente, se emitieron 34 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Una vez en el Pleno, el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, fundamentó el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el cual se aprobó en lo general con 321 votos a favor y 78 en contra. Aseguró que se recibió a todos los que pidieron ser escuchados, entre los que mencionó a gobernadores, rectores, presidentes municipales, médicos, organizaciones de ganaderos y agricultores, de quienes recogieron muchas propuestas. Asimismo, señaló la construcción del estado de bienestar como objetivo emanado de las elecciones del 1 de julio de 2018. También en este presupuesto tocamos uno de los flagelos más grandes y de las vergüenzas que quizá hayamos padecido en nuestro país: los altos salarios, los enormes privilegios. Hoy ejercimos la facultad constitucional para que sea la Cámara la que establezca los niveles salariales que deben ganar la totalidad de los funcionarios. Por primera vez, los senadores y los diputados ganaremos lo mismo. Se quitarán todos los seguros. Y por primera vez nadie ganará más que el presidente de la República, como lo establece el artículo 127 de la Constitución. Vamos a constituir un nuevo banco agrícola. La Comisión de Hacienda tendrá la obligación de que las siguientes semanas dictamine a favor de una nueva Sociedad Nacional de Crédito que pueda fondearse en el mercado de dinero y establecer tasas de interés mucho más baratas, y que ponga al centro una serie de productos que nos permitan realmente invertir en bienes públicos y también que nos garantice que tenemos la posibilidad de hacer del ingreso objetivo una política pública, no con subsidios irracionales, sino con una mezcla de recursos que nos permita potenciar mucho más las inversiones que deben de tener en el sector agrícola. Nunca había habido, desde hace muchos años, la política agrícola que hoy sacamos y plasmamos en el dictamen que se pone a su consideración. Las diputadas del PRD, Mónica Bautista Rodríguez, y del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, presentaron mociones suspensivas con respecto al dictamen, las cuales fueron desechadas por el Pleno. Este presupuesto, compañeras y compañeros, carece de legitimidad. Violentó el proceso parlamentario y además fue construido por la Secretaría de Hacienda, dictaminado por Hacienda, ajustado por Hacienda, ordenado por Hacienda. Es más, si revisaron el primer dictamen, como estoy segura que lo hicieron, vieron que la comisión en el archivo de Excel trae los nombres de los funcionarios, de los funcionarios de Hacienda que lo validaron. En materia de egresos, la Constitución Política reserva la facultad exclusiva a nosotros, la Cámara de Diputados, para discutir, modificar y aprobar el presupuesto. La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, indicó que en cuestión de presupuesto no se puede actuar ignorando el sentir de la sociedad, por lo que se deben tener presentes las necesidades de las y los mexicanos. Se nos presentó un presupuesto que privilegia el gasto en bienestar social.
Es así que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Sembrando Vidas, reciben alrededor de 200,000 millones de pesos. De igual forma, becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, beca universal para el estudiante de educación media superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, son programas en materia de educación a los que se le han otorgado alrededor de 70,000 millones de pesos. El coordinador de los diputados del Partido Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles Victorero, señaló que el presupuesto de egresos de la Federación es el instrumento más importante para cambiar el rostro del país. Quiero iniciar reconociendo que el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2020 es el primer presupuesto hecho por un gobierno progresista en la historia de México, un gobierno con amplia base social, características que lo hacen especial. México es un país con muchos problemas y contradicciones, y la magnitud del reto que enfrentaremos en el 2020 inicia reconociendo públicamente la terrible pobreza y desigualdad que dividen a nuestro país. La diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya Hernández, señalando al presidente de la República, apuntó que el presupuesto responde a la visión de un solo hombre y no a las aspiraciones de todo un país. Visión que pasa por encima del pacto federal, atentando en contra de la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de los municipios. Los diputados ciudadanos estamos convencidos que las prioridades del país requieren de un compromiso serio con el desarrollo regional y de infraestructura a lo largo del territorio nacional, así como un federalismo fiscal que promueva la equidad y la reciprocidad. No obstante, propone un castigo presupuestal al concentrar el 68% del gasto federalizado en aquellas entidades y municipios que son gobernados por su partido. A los municipios de nuestro país se les ha puesto de rodillas, sin recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones constitucionales, porque se les ha arrebatado programas y fondos fundamentales como Pueblos Mágicos, 3x1 para migrantes y el Fondo Minero, que tenían por objetivo potencializar su desarrollo y superar el rezago social. El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, expresó su apoyo al presidente de la República y al dictamen. Nuestro presidente de la República está mandando un presupuesto correcto, un presupuesto decente, un presupuesto responsable, un presupuesto honesto, y vamos a apoyarlo con todo y sin moches, de acuerdo, sin moches. Y vamos a apoyarlo con todo. La coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña, señaló que este es un presupuesto clientelar y patrimonialista. El grupo parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen porque representa un lamentable dictamen. Es la continuidad de las políticas implementadas en nuestros tiempos, porque en realidad es un presupuesto neoliberal y conservador. Requerimos de un presupuesto contracíclico para poder crecer, detonando la inversión, la generación de empleos y el fortalecimiento del mercado interno. Después de los posicionamientos de los grupos parlamentarios y la discusión en el Pleno, el dictamen con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó en lo general con 321 votos a favor, 78 en contra y sin abstenciones. Posteriormente, los legisladores presentaron diversas reservas al dictamen, para finalmente aprobar en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el cual fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La diputada del PRD, Mónica Bautista Rodríguez, señaló la problemática del feminicidio y de la violencia de género. México se encuentra entre los 24 países más peligrosos para las mujeres.
La primera víctima de feminicidio del 2019 fue una niña de 9 años. La impunidad en estos delitos no tiene límite y se acerca peligrosamente al 100%. Debemos señalar que el feminicidio y la sofisticación de las violencias feminicidas en México se verán agravadas por la guerra que se ha implementado desde el Ejecutivo Federal. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos indispensable incrementar los recursos de la Fiscalía General de la República destinados a la investigación de los delitos contra las mujeres, con la esperanza de que constituya el primero de los muchos pasos que debemos de dar para iniciar el camino de la disminución de la violencia contra las mujeres. Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Francisco Favela Peñuñuri, se pronunció por garantizar justicia al campo mexicano. El gobierno federal establece como política pública para impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas la regulación en la contratación previa de las cosechas que lleve como instrumento central la definición de un ingreso garantizado a los productores mediante el impulso de la contratación de cobertura de riesgo climático y de mercado, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emita. Compañeros y compañeras diputadas, no le fallemos al campo. En tanto, la diputada del PRI y vicepresidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho, mencionó que el programa Prospera, desde su instrumentación en el año de 1997, empoderó a las mujeres. Las niñas recibían desde un principio una beca un poco mayor que las de los niños, y esto tuvo resultados muy relevantes en la secundaria, porque gracias a esta diferencia, estimaron padres y madres que era conveniente que las hijas continuaran estudiando, incluso por el propio estímulo económico que esto representaba. Al desbaratar Prospera y al dejar solo una beca por familia, que eso es lo que corresponde de las becas Benito Juárez, ustedes van a propiciar que se reproduzca lo mismo que combatimos en 1997, que ante la decisión de que se vaya el hombre, el hijo, a la escuela o que se vaya la mujer, porque solo hay un lugar, reproducimos el estereotipo y van a ser nuevamente las niñas sacrificadas en su porvenir. La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Lilia Villafuerte Zavala, mencionó la importancia de aprobar recursos que estén en sintonía con las necesidades de la sociedad. Para la bancada del Partido Verde Ecologista de México, garantizar el derecho a la salud de todas las personas ha sido y es nuestro principal compromiso con las familias mexicanas. Por lo anterior, buscamos que en el dictamen que se discute se encuentren previstos los recursos necesarios y suficientes para contrarrestar las principales enfermedades que cobran diariamente la vida de miles de mexicanos, siendo el cáncer una de las más frecuentes y devastadoras tanto para la persona que lo padece como para sus familiares. Héctor Joel Villegas González, diputado del Partido Encuentro Social, consideró que por el bien de México se debe incluir al campo y generar políticas con reglas de operación. A estos factores internos se suman los devastadores efectos del cambio climático. Más del 50% del territorio nacional ha sido afectado con sequías e inundaciones, y las pérdidas para los productores de granos básicos son irrecuperables. Para algunos tomadores de decisión, la necesidad de invertir en el campo suena a capricho, para otros suena a negocio, pero para los campesinos es una necesidad. Sabemos que la corrupción está casi en la médula del país. Sabemos que ha pervertido todo, incluso se ha incrustado en las luchas sociales, sean agrarias o por los derechos humanos. La corrupción ha devastado todo a su paso, hasta las decisiones de política pública de nuestro gobierno. María Livier González Anaya, diputada por Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra de los recortes a programas que han dado buenos resultados. Sabemos que el proyecto de presupuesto para el 2020 no favorece al tema migratorio porque existen reducciones considerables en distintos rubros y más aún, como es el caso del programa 3x1,
para migrantes que lo deja sin recursos. Pues debemos recordar que en el presupuesto del presente año se asignó un monto de 209 millones de pesos, pero el programa nunca operó debido a que estos recursos fueron transferidos al programa para el bienestar de las personas en situación de emergencia social y natural. Programas totalmente distintos uno de otro. Es difícil entender que un programa como el 3x1 tan exitoso, donde convergen la federación, los estados, los municipios y por supuesto los migrantes, no se le asignen recursos, por lo que está destinado a su desaparición. Tras varias horas de discusión, se aprobó con 302 votos en favor, 65 en contra y una abstención en lo general y particular, el dictamen con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una semana que cierra un ciclo inédito en la historia parlamentaria mexicana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima.